Bom, pessoal, quero apresentar a vocês o engenheiro Ivan Rojas. Ele é especialista na parte de preparação de superfície e revestimento. Tem uma ampla experiência e, como aí havia comentado, esse interesse de a gente conhecer um pouco mais da parte de preparação de superfície e revestimento das bombas. E foi justamente o que vimos hoje da manhã, inclusive, que o Jairo nos compartilhou essa foto dessa carcaça de bomba, mostrou uma carcaça de bomba totalmente destruída. Seria bom que a gente vai passar novamente essa foto para que tu veja. Pode colocar a foto, eu te vou mostrar essa típico da bomba que a gente viu. E a ideia é o seguinte, pessoal, eu pensei que Ivan, porque a parte ele é um distribuidor forte que temos acá em Equador, lá de carcaça perdida. Então, eu pedi a ele ver se ele podia gentilmente nos dar aqui permitir um pouco de sua experiência no que é a preparação de superfície, porque não somente se bem que a gente está falando muito de bombas, mas podemos aplicar também em outros tipos de equipamento, como compressores, equipamento tanques, centrífugas, reparação de tuberia, uma infinidade. Ele vai poder conversar melhor para vocês. Essa não era a foto, era a outra, a que estava de... Aqui mostramos a hora de manhã, né? Vamos parar aí. A outra. Ya, ahí dejamos eso. Bueno, então dejo a Iván con ustedes. Era só para tener una idea. Mira, esa questão de la bomba. Sí, vamos. Para liberar. Vamos. O próximo é todo tuyo. Vem aí. Hasta la luna. Que la luna salimos a almoço, ¿no? Bueno, muy buenos días con todos. Como decía Jonás, mi nombre es Iván Rojas. Yo soy especialista en que es todo lo que es corrosión y recubrimiento. Soy NEIS, entonces tenemos una experiencia bastante amplia dentro de lo que son todos los tratamientos de superficie, recubrimientos, en todo tipo de trabajos. Hemos trabajado en tanques, en tuberías, hemos trabajado en bombas y en diferentes pisos. Bueno, una gama bastante amplia. Lo que les quiero comentar es que dentro del tema de corrosión, todas las industrias fallan por este tema, e incluso las bombas van fallando y tienen daños porque existe la corrosión. La corrosión antes no era muy tratada, muy tomada en cuenta en la industria, pero actualmente se la toma muy en consideración porque es un costo muy elevado al dañarse una estructura, al caerse un tanque o al irse deteriorando un equipo. Entonces, para esto existen diferentes tipos de tratamientos de superficie, diferentes tipos de métodos y recubrimientos para poder ir controlando este tipo de daño que ocurre y que ocurre en toda la industria. Como les decía, en la industria, uno de los costos más elevados para mantenimiento es el tema de corrosión. La corrosión afecta a todo, básicamente a todo. Entonces, en función de eso, podemos empezar con el tema de la charla del curso. Bueno, nosotros estamos hablando de corrosión. Estamos diciendo qué es la corrosión. Nosotros cogemos un elemento de naturaleza, hierro, y lo formamos en acero. Este acero lo metemos en la metalúrgica, lo hacemos industrializar y ya tenemos el elemento en acero, sea plancha, sea tubo o cualquier tipo de estos elementos. ¿Y qué es la corrosión? Nosotros dejamos el acero a la intemperie y este nuevamente quiere volver a su origen, quiere ser nuevamente hierro. Eso es todo lo que es corrosión, básicamente.
Para esto, pues obviamente existen elementos acelerantes y procesos que existen para controlar la corrosión o simplemente pues para que el elemento se corroa si es que no se lo aplica. Una de las consideraciones grandes que nosotros tenemos que tener antes de nosotros empezar a trabajar sobre un tema o visualizar o dimensionar un recubrimiento o una protección a cualquier elemento metálico, nosotros tenemos que mirar dónde estamos, en qué área estamos. Tenemos que ver si estamos en un área de pronto poblada, en un área urbana, en un área rural, en un área marina, en un área industrial. ¿Por qué? Porque nosotros de acuerdo a esto vamos dimensionando qué tipo de tratamiento de superficie y qué tipo de producto vamos a utilizar. Si yo estoy en un área rural, no tengo mucho problema de corrosión, ¿sí? Porque no tengo vapores ni tema de oxidaciones. Si estoy en un elemento de la ciudad, por ejemplo, aquí tengo vapores que emanen los vehículos, todo eso, entonces ya es otro tipo de producto, otro tipo de tratamiento de superficie. Si estoy en el área industrial, igual, ver qué tipo de un proceso químico, qué tipo de elementos y productos trabajan ahí en la área petrolera, qué tipo de productos igual. De acuerdo a eso dimensiono. No dimensiono por dimensionar, sino que dimensiono de acuerdo al producto y al área donde estoy ubicado. De acuerdo al área donde estoy ubicado, voy dimensionando. Si estoy en un área marina, es peor todavía, una corrosión más fuerte por la situación de la presencia de sales. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros... Ya. Entonces, tenemos diferentes tipos de corrosión. Tenemos la corrosión química que les hablaba, la corrosión galvánica. Esto también nosotros tenemos un grave problema como mecánicos. Nosotros de pronto cogemos una arandela de acero inoxidable y la ponemos como una de acero al carbón. En el momento que ponemos estos dos elementos, ya tenemos corrosión por el problema galvánico, porque son diferentes tipos de productos. Entonces ya empezamos a tener ahí un punto de corrosión. Y un punto de corrosión dentro de un sistema grande, dentro de muchas, es como un punto de una polilla en una madera. Eso se sigue, eso no se detiene. La corrosión sigue. Entonces cuando nosotros veamos un material para poner en una bomba, cualquier tipo de elemento metálico, debemos tener en consideración que debe ser el mismo componente. Si es un acero A36, acero A36. Si es un acero inoxidable, igual. El mismo tipo de acero debe ir o algo que sea compatible con este tipo de elemento. Caso contrario, nosotros vamos a tener una corrosión. Tenemos por picaduras o puntos de hoyo, esos son por procesos químicos, los que les hablaba. Si yo estoy en un área industrial, se evapora los gases, suben al cielo, llueve, cae al agua, y eso ya baja con los productos químicos que estaban ahí en el proceso, y cae sobre la plancha y le van produciendo este tipo de picaduras y este tipo de corrosión, ¿sí? Que tenemos que controlarla, que tenemos que revisarla. Cuando hacemos, por ejemplo, una plancha de acero, y esta plancha de acero en el momento de que nosotros en el proceso de fabricación no sale totalmente uniforme su colada y al final su fraguado en una plancha de acero, también tenemos procesos de corrosión, porque no están compactadas de la misma forma, de la misma manera. Entonces esto va produciendo una corrosión. Y corrosión por esfuerzos y tensiones internas es algo parecido a lo anterior, que al tener un esfuerzo mayor en un cierto punto y un esfuerzo menor en otro punto, yo voy a tener más corrosión cuando tengo un esfuerzo mayor. Entonces eso tenemos que igual nosotros darnos cuenta que yo voy a sentar, por decir esta plancha, voy a sentar aquí un peso de, qué sé yo, 10 toneladas de cada una, 3 toneladas. Acabo de tener más problemas de corrosión por el peso, por la carga, que el acero está totalmente flexionado de ese lado. Tenemos los grados de corrosión. ¿Cómo nosotros medimos estos grados de corrosión? Cuando vamos nosotros a ver una corrosión o un tanque, revisar algo que se está corroyendo, todo esto lo hacemos visualmente a través de un sistema que se llama el sistema BIS, que es el STPC BIS 1, que es un sistema en el cual yo tengo un catálogo donde vienen las fotos.
Entonces yo voy allá y comparo. Digo, ya, este tiene el grado de oxidación, en este caso grado A. Ya, perfecto. Entonces con este grado A ya tengo este grado de oxidación. Y de acuerdo a eso, yo voy realizando y ver qué tipo de tratamiento voy a dar. Disculpe, ¿cómo es la tabla? ¿Cómo es la tabla? La tabla se llama la tabla BIS1. Es una tabla en la cual nosotros revisamos. Esta se puede encontrar en el mercado, se encuentra en el internet. Ustedes ponen SPC BIS1. Ya les digo. Sí, escríbalo, por favor. SPC BIS1. Con ese sistema yo puedo revisar a través de la tabla de lo que me dan las figuras que van saliendo, voy controlando y voy revisando mi grado de oxidación visualmente. Este sistema es aplicable en el sistema SSPC, que es el sistema NEI, que es el sistema internacional para nosotros poder ir midiendo los sistemas de corrosión antes de empezar un tratamiento. Por ejemplo, miren, ahí tengo un grado de oxidación mayor. Igual, este grado de oxidación, ve, ya tengo más oxidación. Sí. Tengo el grado C, que tengo más oxidación y tenemos más pérdida ya de material. El grado D, un grado mucho mayor. Ya, de acuerdo a esto, yo voy revisando, voy anotando en una tabla y yo digo, ya tengo un grado A, tengo un grado B, tengo un grado C. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a ver qué tipo de tratamiento de superficie doy. En el momento en que una plancha de acero sale de fábrica al ambiente, al irse perdiendo su temperatura, va formando una capa que se llama calamina. Esta calamina es la primera protección que tiene la plancha de acero, y esa de la intemperie. Nosotros hemos visto las planchas de acero de un color como medio grafito encima. Esta es una protección que tiene por el momento de enfriamiento de los materiales. Si nosotros retiramos esta capa de calamina, ya empieza la oxidación. Esta es una protección que nosotros podemos dejar ahí en el momento en que, si no vamos a darle algún tipo de protección a la plancha o al material. Esta calamina es bastante dura al momento de retirarla, pero como vuelvo y repito, es la primera protección que yo tengo. Cuando esta desaparece, la plancha ya queda totalmente libre y expuesta al ambiente para su proceso de oxidación. Tenemos, como les decía, algunos elementos para la protección de la corrosión. Uso de materiales de gran pureza, donde tenemos unos aceros de gran pureza, que estos ya vienen, por ejemplo, tenemos aceros marinos, que ya son específicamente diseñados para este tipo de corrosión. Eso tiene mayor resistencia para soportar este tipo de elementos que va a pasar en las planchas. Entonces, este es de edición de aleaciones. Estas son aleaciones de los aceros. Tenemos los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables tratados, mezclados con otros elementos, con otros minerales que nos dan, por ejemplo, el acero inoxidable, que este es más difícil que se oxide. Prácticamente no se va a oxidar de acuerdo a la relación que tenemos. Tenemos también algunos tipos de elementos, por ejemplo, productos anticongelantes que se los ponen en los radiadores para evitar su oxidación. Y tenemos las pinturas y los recubrimientos que vamos a tratar, que estos son los que van a proteger a la chapa de oxidación. Y hay un elemento importante que se utiliza en los procesos especialmente en el área petrolera, que es la protección catódica, que es hacer pasar corriente a través de una plancha, eliminando los sistemas de oxidación. Supongamos que esta es la plancha, ¿sí? Y yo conecto una batería. ¿No? Aquí pongo un ánodo de sacrificio que es de plomo. Si cierro el circuito, ¿sí? Entonces las cargas
positivas, negativas, que corren a través de la batería. Sí, y los elementos oxidantes que están aquí son transmitidos a través del sistema eléctrico hacia estos ánodos de sacrificio que son de plomo, que son de un material más débil, más suave. Entonces, la plancha no se destruye, el que se destruye son estos elementos. Y nosotros tenemos nuestra plancha protegida. Esto es algo complementario después de hacer yo mi recubrimiento. Es algo complementario que se utiliza hoy por hoy en todos los barcos, en el sistema de todos los tanques del área petrolera. Todos los tanques y todas las industrias petroleras tienen este sistema de ánodos de sacrificio que van colocados en la parte inferior de un tanque. Sí, esto se llama el sistema de protección catódica. Esto, bueno, es parte de otro estudio bien amplio, porque nosotros tenemos que calcular y dimensionar cuántas ánodos y qué dimensiones de planchas de sacrificio tengo que poner, cuánto tipo de voltaje tengo que enviar a mi tanque o a mi tubería para que no se me vaya oxidando. Entonces, existen todos estos elementos para nosotros poder proteger nuestro producto, nuestro tanque, nuestras tuberías, nuestra superficie. Dentro del sistema de preparación de superficie, nosotros tenemos algunos sistemas. Esto va a depender, como les decía, de que cuando yo hice la primera inspección visual, sí, con el SSPB PIS 1, yo veo, digo, bueno, mi plancha no está tan oxidada, entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo hacer una preparación y ahí está. Y empieza mediante solventes. O sea, le pongo un anticorrosivo encima, un desoxidante, perdón, y le pego una lustrada y pasó. Está bien. Y esto también va a depender de qué tipo de uso le voy a dar. Porque, por ejemplo, el mismo sistema no le puedo hacer dentro de un tanque petrolero. No sirve, no sirve. Pero puede hacerlo para, por decir, aplicar una pintura acrílica, algo que va a estar fuera, ¿no? Dentro de algo que no va a estar muy corrosivo. Tengo el sistema SP2, que son con herramientas manuales, es decir, con lijas, con cepillos de acero, ¿sí? Y el SP3, que es una limpieza con herramientas electrónicas, con gratas, ¿sí? Aquí tenemos que tomar en consideración cuando hacemos estos tratamientos. Ya. Cuando hacemos este tipo de tratamientos, hasta el SP4, nosotros tenemos que considerar algo. Sí, tenemos que considerar algo bien claro. Que cuando nosotros hacemos una limpieza, por ejemplo, con el cepillo de acero, vamos dejando la plancha totalmente lisa, ¿no es cierto? Y si hago con una grata, la dejo aún más lisa. ¿Qué pasaría si yo aplico la pintura o recubrimiento sobre esa plancha totalmente lisa? Se chorrea la pintura porque no tiene anclaje. No tiene mordiente. Y ya no tiene anclaje, pero ya vamos a ver. Yo simplemente le estoy explicando. Y esto es muy importante. Después de hacer un tratamiento de eso, yo tengo que pasar una lija gruesa para dar un anclaje que ya les voy a explicar posteriormente qué es el anclaje. Esto es importantísimo. Si no hago esto, el proceso de pintura se me va a chorear, se me va a caer, porque no tiene dónde adherirse. Si ha quedado limpia la plancha, no hay óxido, pero no tengo adherencia. Vamos con el SP4, que bueno, es una limpieza de acero en fuego que no se le utiliza mucho, pero de pronto también dentro de la industria es como un mechero a gas que lo paso y lo voy desprendiendo a la pintura o al recubrimiento y lo voy sacando a través de una espátula. El SP5, que es un abrasivo de metal blanco, el SP5 y el SP10 son los más usados dentro del mercado. ¿Ustedes han visto y han sabido algo de lo que es el sistema de granallado hoy o sandblasting? Sí. Ya, sandblasting. Bueno, sandblasting era utilizado anteriormente, ahora ya no se utiliza el sandblasting, o se utiliza el granallado y hay otros sistemas como el Sponjet y también el wet blasting, que son los mismos tratamientos, pero
no tienen contaminación ambiental. Cuando yo utilizaba el sandblasting, producía demasiada contaminación, demasiado polvo. Entonces esto ya hoy ya no se utiliza y había enfermedades pulmonares. Hoy se utiliza el granallado a través de la granalla mineral, granalla metálica y otros tipos de elementos como por ejemplo granallas de vidrio, granallas de cáscaras de nuez y diferentes cosas. Va a depender del uso que ya vamos a conversar posteriormente. Luego seguimos con el SP6, bueno, vamos con el SP5, perdón. ¿Qué es el SP5? El SP5 este es un sistema que yo lo aplico a través del granallado y dejo mi plancha totalmente limpia, sin ningún punto negro, totalmente ploma, queda totalmente ploma. ¿Cómo inspecciono esto? ¿Cómo hago esta inspección? Eso todo lo hago visualmente y ahí es el sistema normalizado que es el SPC BIS2, que es otra tabla similar a la que tiene BIS1, ¿sí? En la cual yo miro y hago una comparativa. Digo, este cumple con este, la otra no, entonces voy cumpliendo a través de un comparativo. Y lo hago a través de un sistema visual, que es esta lupa. Hay diferentes lupas con unos comparadores, en los cuales yo pongo y voy comparando si mi plancha está totalmente limpia de acuerdo a lo que me dice las fotografías que están en el BIS1, en el BIS2, perdón. Voy comparando, entonces llegué a ese color, ya, está bien. Si no tengo ese color, no, puede ser un SP6, un SP5, depende de eso. Con esta lupa comparativa yo voy haciendo ese tipo de procedimiento. Seguimos con el SP6, que es un abrasivo grado comercial. Como les digo, esto también va a depender de qué cantidad de dinero tengo para, qué tan importante es el elemento que voy a proteger. Sí, un SP5 es lo mejor que existe en limpieza. Voy con un SP6 que es un grado comercial. ¿Qué es un grado comercial? Es que va quedando más o menos un 80% de manchas oscuras en la plancha. Es algo un pasado más rápido. Si por decirles, en un tratamiento de superficie de un SP5, me demoro 1 hora, en el tratamiento de un SP6, me demoraré una media hora. Es algo un barrido más rápido. Y va a depender de una granalla en la que utilizamos, que ya vamos a ver posteriormente. Limpieza abrasiva de cepillado, que es algo parecido al SP3. El SP8, limpieza de baños ácidos. O sea, yo tengo mi elemento, no lo puedo hacer ese tipo de limpieza porque hago mucha contaminación, entonces le inmerso en un ácido y lo limpio totalmente, pero ahí también no tengo que olvidarme del anclaje. El anclaje es importantísimo en este tratamiento de superficie. Limpieza abrasiva con intemperización. Esto lo hacemos a través del sistema de calentadores, igual vamos dependiendo de la pintura y vamos aplicando con la brocha. No son muy utilizados estos sistemas, pero están dentro de lo que es el tratamiento de superficie, dentro del sistema NEI o el STPC. El SP10, que es un abrasivo casi blanco, sí, es algo parecido al SP5, que lo vamos a ver en las fotografías, pero que igual cumple dentro de la norma. Hay algo. El SP5 se utiliza para partes internas de un mensaje o de una tubería, porque es donde yo voy a tener el líquido, el elemento almacenado. Entonces ahí necesito tener un mejor tratamiento de superficie. Y el SP10 normalmente, bajo mi experiencia de trabajo, yo lo utilizo para la parte exterior de un tanque o una tubería. Sí, porque va a estar en la parte externa y es otro tipo de pinturas, otro tipo de recubrimientos. Ya, tenemos el SP11 que es parecido al SP3, que es herramienta eléctrica y manual. Ahí se aplican los dos sistemas, eléctrica y manual. El SP12 que limpieza con alta temperatura, con alta presión, limpieza de agua. Sí, entonces yo tengo mi máquina, mi bomba que lanza a altísima presión y voy limpiando y sacándole la pintura. Pero ahí tengo que utilizar
un producto que se llama pasivador, con mezclado con el agua. ¿Para qué? Para el momento en que yo limpie ese pasivador, no venga la corrosión de inmediato, sino detenga la corrosión hasta yo empezar mi tratamiento de aplicación de recubrimiento. El DSP3 es la limpieza y tratamiento de superficies de hormigón, igual a través de sistemas de chorros de alta presión o con sistemas de granallado. No sé si ustedes alguna vez vieron cómo limpiaron los túneles de acá con un chorro de arena. Los túneles de San Diego le hicieron una limpieza y ahí aplicaron ese sistema, el SP3. El SP14 es una limpieza abrasiva industrial, es algo entre el SP3 y el SP10 o el SP6, algo comercial más. Limpieza eléctrica grado comercial. Esta es una limpieza igual con gratas, con elementos mecánicos. Aquí nosotros, por ejemplo, utilizamos lo que son martillos de aguja. No sé si alguien ha visto martillos de aguja, pero ya aquí hay un video que le vamos a pasar. En ciertas industrias, y justamente en este momento estamos trabajando en un proyecto para Goián, donde la tubería está dentro de la turbina, dentro del sistema de generación. No puedo producir polvo ni contaminación a ningún sistema, ni a ninguna área de donde se está generando, por todos los sistemas eléctricos que existen allá, las bobinas y todo lo demás. Entonces, yo tengo mi martillo de aguja, que es esto, el elemento neumático conectado a un compresor de aire que aquí necesito 25 CFM para que esto, volumen de aire que yo necesito para que esto funcione con una presión de 80 PSI. Y esto tiene 60 barritas aquí, sí, que son las agujas, son unas barras así conectadas acá. Y estas suben y bajan y le van golpeando a la superficie y me la van limpiando a la superficie, ¿sí? Es un tratamiento un poco más largo, pero no produzco contaminación. Sí, aquí no produzco contaminación. Este es el trabajo que me está hablando, el sistema que estábamos diciendo acá. Limpieza eléctrica a grado comercial. Sí, con esto podemos hacer un sistema. Estos son eléctricos y neumáticos. Nosotros, bueno, yo tengo acá y hemos trabajado con sistemas neumáticos y nos ha dado un muy buen resultado. Es un poco más largo el trabajo con este que hacerlo con un chorro de granalla, pero en cambio no produzco contaminación. Es más barato también, sí, pero el más recomendado, como repito, es el SP5. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿Está bien? Bueno, continuamos. Como les hablaba, el SP5. Miren cómo va quedando nuestra superficie. Está acá y cómo va quedando acá. Totalmente blanca, ¿sí? Sin ninguna sola mancha. ¿Sí? Y obviamente vamos viendo las rugosidades, posteriormente que ya vamos a hablar de lo que es anclajes. Este es el SP6, mire, grado comercial. Miren cómo queda la tubería. Con todas esas manchas. ¿Sí? Pero está dentro de la norma. Y todo eso lo voy comparando con el comparativo SPC-22. Todo eso lo voy comparando. Todo lo que yo voy realizando en campo, absolutamente todo, si es que yo soy la persona encargada de llevar a cabo ese proceso, tengo que ir anotando. Eso bajo la norma, tal hora, tal fecha, bajo el sistema SP6, como una fotografía y todo lo voy archivando, porque eso es mi única fuente de información y la única fuente de verificación de mi proyecto, de lo que yo estoy realizando y ejecutando. Tenemos aquí el SP10, que vean, es parecida al SP5, pero tenemos algunas manchas negras, ¿sí? Algunas tonalidades negras. No tenemos por la sombra, pero sí hay tonalidades un poco más oscuras, pero equivalen a un 10 a un 15%.
Si tengo más de eso, no sirve, tengo que llegar a esa tamaño. O si tengo menos que eso, estoy pasando de mi trabajo, estoy cobrando o estoy haciendo trabajo, pues no me están pagando. Sí, entonces tengo que llegar a ese sistema, todo a través del SFC I2. Ya. Para nosotros poder llegar a hacer ese tipo de limpieza, yo necesito tener un abrasivo. Pues ahí es donde yo les digo, antes se utilizaba arena, hoy ya no se utiliza. Tenemos algunos elementos como son los grados de la piedra volcánica que la utilizamos para hacer ese tipo de limpieza. Tenemos la granalla mineral que trae piedra volcánica. Tenemos también lo que es metálica, la granalla metálica, que es un poco más costosa, es donde yo necesito un equipo de mayor volumen para poder levantar el peso del acero, de las granallas, y lanzarlo contra la superficie que voy a limpiar. Pero en cambio, esta resiste mayor cantidad de golpes, ¿sí? Entonces puedo coger, cernir, reciclar, limpiar y otra vez meter al proceso. En la granalla mineral, yo tengo diferentes medidas: 0,5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Cada una de estas utilizo de acuerdo a lo que yo voy a realizar, al trabajo que voy a ejecutar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un puente, la granalla no la puedo recuperar, ¿no es cierto? Eso ya que fue el ambiente y no la puedo recuperar. Entonces, para yo hacer un trabajo, esta es más barata, esta es así de acuerdo el grado de, va subiendo su valor. Entonces, utilizo esto. Sí, porque esa ya no la recupero, es una granalla pequeñita. Y aquí también tengo que llevar en consideración que tengo que tener un anclaje. Por ejemplo, entre estas dos me da un anclaje de 0,5. Entre estas me da un anclaje de 1.5 a 2. Y entre estas me da un anclaje de 2.5 a 3. Más. ¿Sí? Si a mí me dicen, usted tiene que tener este tipo de anclaje, pero yo sé que el 0,5 no me va a dar mucho ese anclaje, pero tampoco puedo recuperar. Entonces le mezclo un 50% de este y un 50% de este. Y ya tengo un anclaje. Sí, porque este me va a dar más anclaje que el más grande. Ahora, ¿cuánto resiste este? Este 3 resiste 2 pasadas o 2 reciclajes. Lo podemos utilizar como otra vez, volver a utilizar como 3, podemos llegar a 3 pasadas. Cojo nuevamente la granalla, la cierro, también, pero aquí, cuando hago este tipo de tratamiento, yo tengo que tener en consideración algo importantísimo. Cuando yo golpeo ya una superficie contaminada con todo lo que es la corrosión, esta tiene sales, ¿sí? Y estas sales, el momento en que hago la limpieza, van a quedar incrustadas en el tanque. Y cuando voy a hacer una prueba de sales que vamos a ver, voy a contaminar y no me sirve de nada, porque estoy teniendo sal en mi superficie, yo aplico pintura o recubrimientos y esto no sirve, se va a reventar. Entonces, cuando hago este tipo de recoger la granalla, de cernir, tengo que hacer una prueba de sales. Tengo que hacer una prueba de sales a mi producto que voy a lanzar nuevamente hacia la superficie. Entonces, esto es muy importantísimo tener en consideración qué tipo de granalla voy a utilizar. Si yo necesito un anclaje mayor dentro de lo que es el sistema de protección, necesito un anclaje mayor porque dentro, por ejemplo, tengo hidrocarburos. Entonces, el hidrocarburo es un elemento bastante corrosivo, bastante abrasivo, o tengo un elemento químico. Entonces, tengo que tener un espesor de pintura mayor y debo tener un anclaje mayor. Sí, pero si simplemente voy a proteger una chapa que va a estar, no va a estar con un proceso químico muy abrasivo, entonces puedo aplicar uno de estos tipos de elementos de granallas. Todo esto va a depender de qué voy a hacer de tratamiento.
está lo que le estábamos hablando, el sistema de anclaje. El sistema de anclaje es algo que ustedes, como nuevo, y le hago recalco en esto, que tienen que tener mucho cuidado. Yo tengo mi superficie, a la cual le voy a hacer el tratamiento, ¿sí? Entonces aquí, el momento en que yo hago con mi material, sea el 0.5 hasta el 0.3, yo digo, y la norma en las hojas técnicas de fichas del producto, siempre ya le viene, tiene que leerse bien las fichas del producto. Ahí ya viene marcado, dice, para este tipo de recubrimiento o para este tipo de producto, usted tiene que tener 2 miles de anclaje, o tiene que tener 1.5. Entonces, mido y reviso mis medidas en espesores de la granalla y voy obteniendo este tipo de superficie. Todo esto es microscópico, ¿no? Y este es el famoso anclaje. Son los poros de la superficie. Sí, de esta forma, en picos. Que queda en picos. Estamos hablando que el anclaje sería lo que se produce cuando yo paso una lija. Después de la limpieza. Sí, así es, ese es el anclaje. Pero tengo que necesariamente... Si usted hace una limpieza contrata, necesariamente tiene que hacer lo que hablábamos del sistema 1, del sistema 2, del sistema 3, del sistema 4, del sistema 10, me parece, no, del sistema 12. Siempre tiene que hacer este tipo de tratamiento. Pasar una lija gruesa para poder tener anclaje. Sí, entonces este es el anclaje. Aquí mido los picos más altos y más bajos. ¿Con qué mido? ¿Sí? Estas son unas cintas en las cuales yo voy midiendo después de hacer el tratamiento de superficie. ¿Qué hago? La pego en el tanque, la despego de aquí, ¿no? La pego en el tanque y es una gomita. Y con una punta de un esfero o algo, lo aprieto totalmente y esto se incrusta aquí. Y me deja los picos. Sí, ¿y con qué mido? Con este micrómetro. Fácil. Lo pongo aquí y voy midiendo. Entonces ya tengo 2, o si no llegué a 2, tengo que volver a pasar, hacer otra repasada. Mejor es tener un poquito más de 2 que no tener menos de 2, porque tengo que hacer otra repasada. Pero ahí hay que tener otra consideración. Revisen. Esto siempre se hace en el momento que se hace la inspección. ¿Por qué es importante saber, que es importantísimo saber cuánto de anclaje tengo? Sí, también es importante por la adherencia, pero es importante también para saber qué cantidad de pintura compro, qué cantidad de recubrimiento compro. Porque aquí estoy teniendo ya 2, por decirle, 2 miles de pintura que se me va a incrustar. Y por ejemplo, si a mí me dicen, tienes que darle 10 miles de pintura, de final de pintura, de espesor seco. Entonces, ¿para cuánto tendría que comprar yo? Tendría que comprar para 12. ¿Sí? Porque esto se está yendo aquí. Una consulta, para más o menos entender. Normalmente yo trabajo en sistemas de diseño, instalo lo que son tuberías. No. Normalmente el hierro tiene una porosidad que me permite pintar sin hacer ningún tipo de tratamiento. Caso diferencia, por ejemplo, si quisiera pintar así un poco. Imagino. Bueno, no, en el acero inoxidable nosotros prácticamente no hacemos nada. Porque eso ya les decía. Por la textura. Por la textura. No, pues en el acero negro, el acero carbono, igual yo tengo que hacer esto. No, usted le puede aplicar la pintura ahí, pero no va a tener el mismo tiempo de duración y se le va a ir cayendo la pintura. Y una pregunta, ¿cómo por ejemplo puedo hacer un cálculo de cantidad de pintura que yo saco? Por ejemplo, si tengo el tema del diámetro exterior y la medida, ¿cómo calculo cuánta película si pinto por ese poco peso? Sí, ahí las fórmulas que bueno, ya luego les puedo pasar, bueno, pero sí tengo ahí para calcular, ya llegamos. Para calcular qué cantidad de pintura utilizo. Sí,
qué cantidad de pintura utilizo. Pero normalmente cuando yo ocupo, y también ten en consideración esto, cuando yo ocupo un equipo de pintura de aplicación, equipo Herles de alta presión, para hacerlo más rápido, siempre debo considerar un 30% de desperdicio. Entonces, si yo voy a comprar un galón de pintura, tengo que considerar esto. Entonces, no necesito un galón, sino necesito 1.3 galones. Sí, por el desperdicio. Si yo aplico con brocha, tengo un 10% de desperdicio. Si yo aplico con rodillo igual. Entonces, si yo aplico con pistola, una pistola de alta presión, 30%. Sí. Entonces, por eso es importantísimo el tema de saber los anclajes. No solamente por la adherencia, sino por la cantidad de pintura y la cantidad de dinero que tengo para hacer el tratamiento de superficie. Cuando estábamos hablando de lo que es el tablaje, de lo que es el tema de lo que es el granallado, nosotros debemos tener en consideración todos los equipos de protección. Esto siempre es importante. Cuando usted va a arrancar un trabajo, no lo van a dejar arrancar si usted no está totalmente, personal totalmente seguro, con todos los implementos, los EPPs. Pero sobre todo el tema de la persona que está haciendo la limpieza. Si está en superficie dentro de un cubierto o dentro de un tanque, nosotros necesitamos utilizar siempre este tipo de trajes. ¿Sí? Esta es una bomba de aire que va conectada hacia el respirador del operador. ¿Sí? Y pasa a través de un sistema de otro aire, de filtro de carbón activado, y este va conectado hacia la parte del operador, donde él regula su temperatura y su flujo de aire. ¿Sí? Si es que yo no tengo estos tipos de elementos de casco y este traje protector con guantes de cuero y traje bastante protegido, con un visor de película plástica igual adentro tiene una gruesa y adentro tiene una fina. La fina siempre es la que se desgasta primero, sobrecambiando. Si no tengo esto, no puedo trabajar porque el operador se va a intoxicar, se va a asfixiar. Entonces, siempre cuando yo hago un tema de trabajo en una parte cerrada, necesito tener una persona que esté siempre afuera viéndole al que está haciendo el trabajo. Y más o menos dura una hora, dependiendo de lo que está haciendo, una hora, media hora, y va saliendo y va entrando. No puede estar operando totalmente. O sea, estamos hablando de eso, de que se crea un espacio confinado. Sí, en un espacio confinado. En cambio, si estoy haciendo en la parte exterior, debo tener cuidado de no por la polución que emana esto, de tener contaminación a los lados, siempre hay que poner capas protectoras, porque la granalla sale a como 200 kilómetros de velocidad, una granalla, y entonces si alguien se cruza, esto le puede perforar como una bala. Entonces tiene que tener mucho cuidado al manejar estos elementos. Este es el compresor. Sí, dependiendo del trabajo, igual tenemos las capacidades, y este es la tolva, donde va colocada la granalla, el elemento. Y aquí va la conexión, y esta es la manguera donde sale hacia la punta la pistola. ¿Sí? Y esta pistola también debo tener, de acuerdo a lo que voy a realizar, hay diferentes calibres, diferentes medidas. Todos estos elementos deben estar totalmente asegurados, fijos, con cadenas de seguridad. Es decir, si yo tengo a mi salida, por decirle, a ver, tengo mi compresor, ¿no? Tengo mi salida de aire, aquí tengo mi tanque pulmón, aquí va la tolva. Entonces, en cada una de estas uniones, tengo que tener un cable de seguridad. Es decir, lo pongo aquí, y lo uno a través de un cable, y aquí está la conexión. Si uno de estos se zapa, no va a estar golpeando porque está en altísima presión. Se quedan sujetos aquí. Se enganchan y no golpean o hieren a la demás persona. Entonces, todos esos temas tenemos que tener en consideración antes de iniciar un proceso de tratamiento de superficie, que ya hemos visto cuáles son los tratamientos de superficie.
Equipos de inspección técnica. Es lo que le estaba hablando de los comparadores. Con estos comparadores, a través de esta lupa, no traje el comparador, pero por ejemplo, miren, este comparador de aquí, ¿ustedes cuál considerarían que sería la luz en comparación de este? Este sería un SP5, perdón, un SP10, y este sería un SP5. Sí, esto es lo que hace, visualizar y mirar y comparar. Porque habíamos hablado sobre la medición de los anclajes que estaban reuniéndoles ahí para yo medir visitas réplicas a través del micrómetro y medir mi anclaje. Si no mido mi anclaje, si no mido mi tema de cuánto estoy haciendo técnicamente y voy anotando mi ficha de seguridad para yo indicar en el tratamiento final, en el proceso final, pues prácticamente la persona a la cual yo estoy haciendo el trabajo no me va a decir estos los hilos, porque ¿dónde está la información? ¿Dónde están estas citas? Esas citas también hay que ponerlas diariamente en una hoja, en la cual yo pongo todo lo que hago hora por hora. Esto es lo que les hablaba. ¿En qué unidades se encuentra? En maíz. Maíz. Ya, aquí por ejemplo es lo que yo les estaba hablando, el tema de la salinidad. Esta es una ampolleta que yo coloco en la superficie, en la pared, y le quito una cinta que existe ahí y inyecto ya un líquidos que vienen preparados. Si estos toman un tono rosado, está con sal. Si no, podemos seguir trabajando. Pero estas pruebas siempre hay que hacerlas en un proceso de limpieza industrial, en un proceso de limpieza de tuberías, de tanques, donde yo quiero hacer algo que me dure, pero, qué sé yo, 20, 10 años, dependiendo de qué producto voy a aplicar. Y en el caso que sale con los sales, ¿qué? Ya, sí, ya. Si es que me sale con sales, ¿qué tengo que hacer? Si la superficie está con sal. Tengo que lavar el tanque con un químico. Volver a lavar el tanque, todo el tanque. Nuevamente hacer la prueba de sales y aplicar nuevamente el samblaje. Entonces, por eso les decía, cuando ustedes utilicen la granaria y van a hacerlo, tienen que hacer la prueba de sales. Y una vez terminado, tienen que hacer prueba de sales. Si es que tiene contaminación, su supervisor, su fiscalizador, no les va a dejar pasar el trabajo. Es por eso que parece este trabajo que dicen, no, simplemente voy a pintar el tanque o voy a pintar esa tubería, ya. No, es un proceso bastante complicado y ya vamos a seguir, por eso están los aparatos que traje, para indicarles qué nomás y qué parámetros ustedes deben tener en el momento de aplicar un tratamiento de esto y aplicar un recubrimiento a una superficie. No es aplicar por aplicar. Por eso dicen a veces, le mandan al bodeguero, dice, tráeme esta pintura, le trae, le pinta, esta tontera no vale, mentira. No es que no valga, no existe producto malo. Está mal aplicado, mal dimensionado. Eso es todo. Para esto es esta charla, para que ustedes tengan un poco más de conocimiento y que sepan cómo poder hacer un tratamiento de superficie, como me había comentado Jonás en una bomba, por eso. Cómo recuperar la superficie de una bomba. Para todo esto está esto. Nosotros tenemos aquí para medir las condiciones ambientales. Bueno, antes utilizábamos todo este tipo de elementos. Estábamos un reloj, estábamos un tipo como helicóptero que vamos a ver, todo eso antiguamente, pero hoy ya existe esto. ¿Qué mido con esto? Es el Ecometer 319. Ya. Antes de aplicar o empezar en mi mañana, mi día de trabajo, yo con este voy y este se adhiere a una superficie metálica, tiene que estar un imán y se pega. ¿Sí? Primero me mide la humedad relativa. ¿Sí? Luego me mide la temperatura de la superficie. Luego me mide la temperatura del ambiente y luego me mide el punto de rocío. ¿Sí? Ya. Les paso para que ustedes vayan viendo y vean qué humedad, qué temperatura.
tratando con la temperatura ambiente de 29 grados con frío. Perdón. Entonces, si yo tengo una humedad sobre el 85%, no puedo aplicar, no puedo hacer nada, no puedo pintar, no puedo hacer tratamiento de superficie. Sí, porque mi humedad relativa es demasiado alta. Y en el momento en que yo empiezo mi aplicación, empiezo a tener aquí agua. Sí, tengo condensación aquí, por tener una humedad muy alta. Ya. Yo les cuento una experiencia que tuve yo hice el mantenimiento del puente C sobre el río Pastaza, no sé si conocen ese puente de ver que es gigante que hay, que cruza de Macas, Puyo con Macas. Bueno, en ese puente yo empecé a hacer mi trabajo, mi tratamiento, y tenía demasiado humedad relativa, no podía trabajar. Entonces, existen hoy recubrimientos que pueden resistir este tipo de humedad. Entonces, por eso ustedes tienen que considerar todo esto para ver qué tipo de producto le ponen. Yo había aplicado ya mi recubrimiento y mi recubrimiento al siguiente día estaba todo apoyado y reventado. No habíamos considerado esto. Ya. La temperatura de superficie. La temperatura de superficie es la temperatura que tengo en la plancha que voy a trabajar. Sí, en la plancha que voy a trabajar. Me miden. La temperatura ambiente es la temperatura que está en el ambiente. Y el punto de rocío es esto con esto. Y cuando yo tengo 3 grados más del punto de rocío sobre esta superficie, puedo aplicar la cinta. ¿Qué es el punto de rocío? El punto de rocío es cuando la humedad que tengo aquí se evapora y tengo 3 grados más que la temperatura de superficie, ahí puedo aplicar la pintura. Caso contrario, no puedo aplicar, ni puedo hacer el tratamiento de superficie o sandblasting. Si no tengo estas condiciones, no puedo trabajar. Y en caso que no existan esas condiciones, ¿qué se puede hacer? Bueno, si estoy en una superficie, por ejemplo, cerrada, en un espacio confinado, normalmente esto nos da en la costa, en el oriente. Yo tengo un espacio confinado, manholes. Ahí pongo unos equipos que se llaman deshumidificadores. Sí, coloco acá, ¿qué hacen? Que el aire que está acá salga, perdón, ingrese al equipo, salga por acá y esté recirculando y le va sacando toda la humedad al tanque o al elemento donde estoy haciendo el trabajo. Sí, le va sacando. Y ahí puedo trabajar. En el caso que yo esté en un área, por ejemplo, como les comentaba, estoy haciendo un proyecto para Aguayán, donde yo tengo una tubería que pasa, ¿sí? Está en la parte interna de la casa de máquinas. Estamos, aquí es la entrada y estamos a 100 metros de profundidad. Entonces aquí la tubería de descarga de agua. Esta tubería baja agua a bastante presión, entonces aquí tengo una temperatura bien baja. Pero como acá tengo casa de máquinas y el movimiento todo, tengo calor. Este calor con el río se unen, me produce esta humedad y no puedo trabajar. Entonces, ¿qué hago ahí? Ahí tengo que utilizar otros métodos, como calentadores eléctricos, porque un deshumidificador es muy pequeño para ver todo y quitar todo dentro de un área. Entonces, conecto de pronto una resistencia eléctrica acá y voy calentando el área donde voy a trabajar. Lo importante y interesante aquí es no tener esto, ¿sí? Y seguir trabajando. Esa es la forma en la cual yo puedo mejorar las condiciones. En el caso de yo esté trabajando en la parte exterior y llueve o tengo un poco de condiciones de goteo de agua, no paro, no puedo seguir trabajando. Sí, ¿por qué? Cuando yo hago mi tratamiento de superficie,
en la plancha, tengo una gota. Me cae una gota por aquí y una gota por acá. El rato que yo ya limpié, esa gota pasó por acá, ya terminé mi jornada, qué sé yo, 4 horas después, 4 horas. Vuelvo a pintar, aquí ya tengo corrosión. Y en el momento en que aplico mi recubrimiento, la gota no es que se evaporó, está ahí, pero está microscópicamente. Pinto. Y luego existe el famoso ampollamiento. Se me infla aquí. Se me infla. Y esos son puntos de corrosión. Que luego se me revienta y no sirvió. No sirvió. O de pronto, si tengo demasiado, se me chorrea la pintura y se me cae. Se me forman olas de corrosión. Hoy existen productos que son más costosos, los cuales yo aplico, así tenga estas gotas, y estos se encapsulan a esto, le encapsulan y le hacen parte del cuerpo, pero no son muy utilizados porque son muy costosos. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. En un tratamiento de superficie, vamos a suponer que yo tengo que realizar como es un trabajo de pintura en una chapa que ya previamente, o sea, que ya está pintada, ¿no? Pero esa pintura no está desprendida en su totalidad, en el 100% de la superficie. Cuando yo hago un tratamiento, nosotros acá le llamamos el SA, ¿no? SA1, 2, 3 o 4. Eso es, acá se utiliza mucho lo que es el arenado, por ejemplo, en los barcos, por sobre todo porque, o sea, como decía usted, la granalla es cara y no es rentable para este tipo de trabajo. Entonces utilizamos el arenado. Es el arenado de grado comercial o diferentes tipos de grados, ¿no? La superficie que yo tengo que tratar tiene que estar el 100%. Cuando yo le voy a aplicar el recubrimiento, tiene que estar el 100% como es arenada, tiene que estar prácticamente a chapa nueva, digamos, o puede quedar algún resto de pintura que está adherida fuertemente, que tiene una alta adherencia. Ya, sí, le entiendo. Para eso, y bueno, eso iba más adelante, pero para eso existe unas pruebas que se llaman la prueba de adherencia o prueba de garra, que es de trama cruzada. Yo veo un recubrimiento que está bueno, ¿no es cierto? Dice, bueno, este está bien, no lo puedo retirar. Pero obviamente cuando yo voy a aplicar un nuevo recubrimiento tengo que hacer un barrido rápido, un SP6, algo rápido para yo poder lograr la adherencia que les había dicho. Pero, ¿cómo hago esto y en dónde hago? Primero tengo que hacer una prueba de trama cruzada, que es esto. Y con este elemento, ¿sí? Que es un elemento que tiene unos filos cortantes. Y en el momento en que yo hago un raspado hacia abajo y lo hago hacia un lado, logro obtener este tipo de cuadrantes. Sí, ahí así aplico una cinta que bajo la norma, no traje la cinta, pero es una cinta tipo cinta Scotch, tipo cinta Type, pero bajo una norma, la pego aquí sobre lo que hice la trama cruzada y la aplico, la aplasto, igual, la aplasto bien. Y luego la retiro. Sí, si yo tengo un desprendimiento de un 10 a un 20%, pasa, es bueno, está adherida, puedo seguir trabajando. Pero si yo tengo un desprendimiento sobre el 30%, 50%, se me desprendió, en ese cuadrante no sirve, tengo que cambiar. Sí, así se puede hacer ese tipo de medición y ese tipo de
continuar con el trabajo, el proyecto que estén ejecutando. No sé si está bien la respuesta, si está entendido. Sí, 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 perfecto, claro. Yo justamente eso, ¿no? Quería saber si, o sea, era sí o sí indispensable limpiar por completo la superficie o podría quedar algún resto de pintura bien adherida y o sea, completó mi duda. Ya. Le agradezco. Nosotros como inspectores de recubrimientos o como inspectores NEIS, siempre tenemos que basarnos en los sistemas del sistema BIS, que es el sistema BIS 1, BIS 2, BIS 3. De acuerdo a esos sistemas, nosotros vamos revisando primero el sistema de qué corrosión tengo, luego el sistema de qué tipo de aplicación o tipo de tratamiento voy a dar, sí, el tipo de oxidación. De acuerdo a esto, voy revisando, viendo todo es visual para este tipo de tratamiento de superficie. Sí, y a través de los comparativos y bajo las normas, y bajo nuestro criterio de experiencia de trabajo, ¿no? Vamos revisando cada una de estas cosas. Continuamos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, aquí vemos nosotros puesto algo sobre lo que les había dicho de la trama cruzada. Luego vemos. ¿Y esa prueba también la puede realizar después de haber pintado o hay alguna otra manera? Bueno, ya les. Estos son los desafíos. Ya. Ahí van todas las preguntas que usted me dice, si pueden hacer. Sí, entonces yo hago sobre una plancha metálica. Lo que estoy haciendo, por eso es clarísimo que todo tiene que ser anotado y todos los parámetros que le estoy indicando, temperaturas, puntos de rocío, temperatura ambiente, todo eso es importantísimo para que yo obtenga un buen acabado. Y este es lo que yo estoy presentando. Y aquí puedo hacer el rayado. Y aquí puedo hacer otras pruebas que ya vamos a ver. Siempre hay registros. Siempre hay un registro. Si no tengo un registro y de pronto la pintura se me cae o se me empieza a ver apoyamiento, ¿cuál es qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el justificativo? Y además, mi supervisor, en este caso, yo como Disculpen, se perdió el audio, parece. Hola, hola. Se- vamos a Recording in progress.
Son los procesos cuando yo ya voy a hacer una aplicación y son de los cerámicos de los cuales nosotros representamos Certec. Y ya les yo les voy a hacer explicando. La aplicación de los recubrimientos. ¿Sí? Después de hacer un tratamiento de superficie que nosotros lo vimos, cómo preparar, cuáles son las condiciones que debo tener, cuál es lo que yo debo verificar y mirar antes de un proceso, qué tipo de producto voy a almacenar, ¿sí? Dependiendo de esto, y cuánto dinero tiene la empresa también para hacer ese tipo de tratamiento, de acuerdo a esto dimensiono mi procedimiento y dimensiono el producto que voy a tratar. Entonces, si voy a almacenar petróleo, ya perfecto, entonces llamo a una empresa que vende pinturas recurrentes, así que digo, voy a almacenar petróleo bajo estas condiciones, temperatura y el fluido. Ellos me dicen, allá, me mandan, este producto te sirve y siempre debo leer toda la ficha técnica y ficha de seguridad. Ahí está todo lo que tengo que hacer. ¿Qué tipo de tratamiento tengo que hacer? ¿Cuánto de espesor tengo que dar? ¿Cuánto de pérdida puedo tener si utilizo equipo de pintura industrial Rayles, si utilizo una brocha, si utilizo... Ahí se encuentra absolutamente todas las indicaciones. Entonces, es importantísimo cuando yo voy a proceder a hacer por ejemplo, un tanque de gasolina, un tanque de crudo, un tanque de químicos. Tengo que mandar eso para que de acuerdo a eso me dimensionen a mí qué producto voy a utilizar y qué tipo de tratamiento voy a hacer. Y regirme bajo lo que yo tengo, el tanque, cómo se encuentra, cómo está, o la tubería, cómo se encuentra, qué estado está, o la plancha. Y de acuerdo a eso yo digo, ya tengo que hacer este tipo de tratamiento y me mandaron este tipo de recubrimiento. Con esas condiciones voy verificando y voy a trabajar. Aquí nosotros hemos aplicado ya un recubrimiento. ¿Sí? He aplicado ya un recubrimiento. Apliqué la primera mano. Y dice, la primera mano tiene que llegar a 2 miles de espesor. ¿Sí? ¿Con qué mido? Entonces mido con esta peineta, que es un medidor inhúmedo. Aquí tenemos en mar y acá tenemos en litros. Entonces me dicen 2 miles. Yo cojo en mi superficie y la pongo totalmente paralela. Retiro. Si me pinta uno, ¿qué pasa? Me falta más pintura, porque no me pintó el 2. Y si me pintó el 3, estoy aplicando demasiada pintura. Si aplico 2, tendré que pintarme solo el 2. Y esto voy verificando. Si tengo 100 metros cuadrados, voy verificando y hago 5 o 10 medidas en toda el área de verificación. ¿Sí? Y miro que mi recubrimiento sea homogéneo. Esto ya da la práctica del pintor. ¿Sí? En brocha, el rodillo es más fácil. Tengo espesores más gruesos, es algo más que lo puede ir regulando manualmente. Pero la pistola es un equipo que lanza un chorro altísima presión y tiene que tener bastante experiencia en el uso de eso. Y con esto voy midiendo. Voy midiendo mi espesor. Ahí es donde usted me decía la pregunta. Espesor en seco. ¿Cómo mido un espesor en seco? Pido ¿qué espesor? El espesor en húmedo que tengo por el porcentaje de volumen de la pintura. ¿Sí? Por el porcentaje de volumen que ya viene marcado en el tarro de pintura. Cada tarro de pintura viene marcado 80% de volumen, 100% de volumen de sólidos, 50% de volumen de sólidos, y divido para 100 y tengo el espesor en seco que tengo que sacar. Y el tema del dirigente, por ejemplo, con la pintura. Ya. Nosotros normalmente, igual, en cada recipiente ya viene. Aplicar 10% de volumen de diluyente. Aplicar ya viene a 4. Normalmente, como nosotros utilizamos recubrimientos epóxicos, viene el componente A y el componente B. Entonces, estos dos componentes, que el componente B siempre es el catalizador. ¿Qué es el catalizador? Es el que le da el endurecimiento al producto. Cuando yo mezclo dos recubrimientos, el recubrimiento A con el recubrimiento B, más el diluyente, en el caso que se utilice diluyente, que normalmente en estas pinturas no se utiliza mucho diluyente,
Yo tengo que aplicar y tengo que tener el sistema de inducción. ¿Qué es la inducción? Es tener 10 minutos mezclando a través de los mezcladores o agitadores que voy a iniciar, no con un par, sino con un agitador industrial. Sí, le mezclo 10 minutos. Si no hago esto, la pintura no se une con el componente A, con el componente B, ni con el diluyente. Sí, no van a tener una buena mezcla y esto me va a producir fallas que ya vamos a ver luego. Sí, así que esto es bien importante. Y ahí usted puede obtener el espesor en seco. Si usted ya tiene el espesor en seco, ¿cuánto necesita de espesor? Entonces usted ya puede calcular con el rendimiento de su pintura cuánto entra en cada metro cuadrado. Esto es lo que decíamos. Nosotros tenemos medidores actualmente para medir espesores ya de pintura seca. Antiguamente se hacía a través de unos balancines, pero no era tan exacto. Hoy se hace a través de estos medidores. Esta es mi plancha seca. ¿Sí? ¿Cómo verifico el espesor al cual yo quise llegar? Entonces verifico con este elemento. Voy a través y en 10 metros cuadrados tengo que hacer 10 mediciones y hacer una suma y sacar una mínima. Es algo fácil. Sumo todo y divido para 10 y ya tengo mi valor medio. 25, 32, 19, 25. Ya. Vea, por ejemplo aquí. Está muy baja. Entonces, alguien que hizo esto no lo pintó bien, lo hizo de una manera y así. Y luego sumo estos valores y saco mi tabla media. Si por ejemplo yo quiero 28, 27, entonces si me llega a la media y pasa. Pero si no, pues a menos de eso, tengo que volver a hacer la pintura. Es algo sencillo de utilizar. Todo eso Consulta. va Si yo tengo una superficie muy grande, ¿cuántos puntos se recomiendan? Te digo de 30, 100 metros cuadrados, por ejemplo. En 100 metros cuadrados lo divido más o menos para 10 las áreas y voy sacando de cada área 10 medidas. O sea que en 100 metros cuadrados tengo que tener 1000 medidas por todo eso. Sí. O sea, esa parte se divide en 10 áreas y en cada área son 10 puntos otra vez. 10 100 medidas. puntos por cada área. Así es. Entonces eso luego yo saco la tabla media y veo si mi área ha llegado al espesor que yo requerí. Si puntualmente no llegamos al espesor, no importa, entonces tipo de esas 10, 1 o 2 puntos están por debajo, entonces no sería relevante para rechazar el trabajo de pintura. Bueno, lo que pasa es que por eso le digo, tiene que sacar una media. Sí, por ejemplo, yo tengo que llegar a 5, y en el uno tengo 4.5, en el otro tengo 5.5, en el otro tengo 6, en el otro tengo 3 de pronto. Sí, pero si yo sumo todo eso con mi media me da 5 o 5.2. Está bien, pasa. Pero ahí hay otra prueba que ya vamos a ver, en la cual si usted dio menor espesor en un área, hay un aparato que ya le vamos a ver, y si es que pita ese aparato es porque hay menos espesor. Entonces ahí no pasa. Entonces por eso es que les digo, la persona que opera el equipo de pintura y con la medición en seco que voy realizando, en húmedo, con la penilla, es lo que yo voy garantizando mi acabado final. Por eso es que yo como supervisor de recubrimiento que estoy realizando, tengo que estar constantemente haciendo estas mediciones. ¿Sí? O de pronto puedo también revisar mi equipo de pintura, que de pronto mi boquilla no está funcionando bien, no está dispersando bien, y en ciertas áreas están lanzando más de lo que debería lanzar y da valores menores. Ya, aquí está lo que estábamos hablando. Esto se llama la descontinuidad o solidez de texto. Sí, es una esponja húmeda. La de la punta la humedezco y eso lo conecto a 110.
Sí, ¿qué es lo que hace? Y esto es importante en el momento que hago mi recubrimiento. Cuando yo aplico mi primera capa, tengo esto. Ya, apliqué, esto ya está aplicado aquí. Y dejé ahí. Al siguiente día o más tarde aplico otra capa de pintura. ¿Qué tengo que llevar en consideración? Es el traslape. ¿Qué es el traslape? Es empezar 2 pulgadas donde dejé el trabajo anterior. ¿Sí? 2 pulgadas. Y voy haciendo. Hacia los costados o también hacia abajo. Siempre 2 pulgadas de traslape cuando terminé mi trabajo. Y inicié el nuevo. Así garantizo de no tener descriptividad, porque siempre que cuando yo aplico mi pintura, mi equipo Herles con mi equipo de pintura de alta presión, siempre el rato que bajo la mano en la parte de abajo le doy menos, casi siempre. Entonces, este traslape me garantiza eso. Si es que, por ejemplo, yo tengo un punto muy bajo, 3, significa que de pronto topé uno de estos puntos donde no apliqué o no hice traslape. Me suena el equipo este Collider Detector y esto no pasa. ¿Qué sucede ahí? Tengo que volver a sandalear, botar toda la pintura y volver a hacer el trabajo. Por eso es sumamente importante el traslape. Eso en esta parte. Aquí tengo otro punto de consideración cuando utilizo el Collider Detector, que es importante. Nosotros, dentro de un tanque, antes de empezar, y eso es antes de empezar un proceso de recubrimiento o de tratamiento de superficie, tengo ángulos, tengo partes filudas, tengo los puntos de suelda, ¿sí? Entonces, antes de empezar esto, yo tengo que primero bajar esto a través de una grata o una lima, bajar estos puntos, dejarles totalmente lo que sea posible redondos, ¿sí? Porque es donde menos va a llegar la pintura. Y ahí hago otro tratamiento. Tengo estas partes filudas dentro de una superficie de un tanque. ¿Ya? Tengo un ángulo, por decirlo. ¿Qué hago antes de empezar mi trabajo? Después hago ya el ensamblaje, hice mi tratamiento y voy a empezar el trabajo. Con una brocha aplico el producto. ¿Sí? Antes de descansar. Para garantizar que esto quede totalmente protegido y cubierto. Igual en los ángulos filosos, igual donde tengo todo tipo de ángulos y en los puntos donde tengo sueldas. Aplico. Es decir, en una plancha, aquí tengo una suelda, aplico aquí. Y luego hago mi recubrimiento. Con eso estoy garantizando que está totalmente recubierto y estoy pasando la primera prueba que se llama la de Collider Detector, que me identifica que no hay continuidad en el recubrimiento. Y eso es producto de falla y de rechazo del trabajo que estoy ejecutando. Una consulta. Nosotros trabajamos para una empresa que nos tocaba armar las torres para Claro, y Cenete. Eran torres de 120 metros. Así en esa solo, y ahí en esas torres se utilizan puros ángulos galvanizados. ¿Cuál es el procedimiento adecuado ahí para la limpieza y para la pintura? Siempre nosotros damos el servicio de armada y de pintura, pero solo se limpiaba con wipe y se pasaba la pintura. Bueno, normalmente nosotros cuando hacemos el tratamiento, como están en partes altas, ya nosotros ahí, por ejemplo, hacemos la limpieza del SP2 y le pasamos la lija para tener el anclaje y aplicamos el galvanizante frío. No hay otra forma, porque no voy a desarmar toda la torre. Es la única forma en la cual yo puedo garantizar. Obviamente, si yo tengo, por decirles, en mi plancha o en mi ángulo, punto de corrosión aquí, se limpia esta área y también limpio un área mayor para garantizar que todo quede totalmente limpio. Sí, ya eso va más bajo el criterio de la parte técnica. Y aplico los galvanizantes en frío porque no hay otra cosa que pueda hacer aquí. O dependiendo del recubrimiento, voy aplicando el producto. Entonces,
tomar en cuenta que cuando yo hago o voy a hacer la aplicación del recubrimiento, tener en consideración todas las partes filosas, todos los ángulos, todos los puntos de suelda. Mire, por ejemplo, ahí está en un manhole. Todos esos puntos de unión, en el caso contrario, ahí no llega el recubrimiento. O al aplicar el término. Sí, no llega bien. Pero garantizo mi recubrimiento inicialmente pasándole con una brocha. Bueno. Aquí. Bueno, eso sería básicamente lo que nosotros necesitamos saber y entender antes de hacer un procedimiento de pintura de recubrimiento. Nosotros tenemos acá algunas pruebas que nosotros hemos hecho y aplicaciones que hemos hecho ya acá en nuestro campo, en nuestro mercado. Como decía yo, soy representante acá en Ecuador de Certec. Entonces nosotros vendemos los productos cerámicos de ellos. Y aquí estamos bajo las turbinas de los árabes de las turbinas de Agoyán. En donde estamos, como ven, haciendo primero una descripción visual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tengo? Aquí tengo un desgaste por pérdida de material. ¿Sí? Entonces estamos revisando y viendo qué es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Luego, ya hacemos la aplicación del producto, los productos cerámicos. Pero estamos haciendo una limpieza industrial con un químico igual. Tenemos un desengrasante industrial. Con esto limpiamos toda nuestra superficie. Aquí estamos haciendo la mezcla. Y como les decía, la mezcla de la inducción, estamos con el A, el elemento A y el elemento B. ¿Sí? Estos deben ser totalmente puestos de acuerdo a lo que viene en la ficha técnica, el 80% del componente y el 20% de catalizador. En otros venden el 50-50, en otros viene 4-1, depende de cuáles son las indicaciones. Sería 4-1, sería 125, porque todo ya viene. Aquí hacemos la inducción. Si no hacemos bien esta mezcla, este producto no reacciona y no se va a poder catalizar bien y unir bien al acabado final. Ahí estamos haciendo la aplicación. Sí, después de las limpiezas. Ya, cuando nosotros terminamos la limpieza, y luego de darle el acabado, especialmente en los productos cerámicos, nosotros para dejar totalmente listo, ¿qué hacemos? Porque a veces pasamos los pasos, no queda totalmente listo. El agua en la mano, lo humedecemos al agua, un paño y la pasamos. Y va a quedar totalmente listo. Y obteniendo el espesor que queremos. Y seguimos haciendo las aplicaciones. Aquí estamos haciendo unas pruebas para el rolete. Aplicamos dos productos aquí. El TIP y el CEP. ¿Cuál de estos necesita más dentro de todo ese sistema de abrasión que tiene sus turbinas? Disculpe, ¿este producto para qué serviría? Estos son productos que sirven para prever la corrosión. Son productos que nosotros utilizamos, se ponen las turbinas, son productos que nosotros llamamos de sacrificio. Es decir, este producto no es el que le va a proteger al elemento giratorio o a la turbina, sino este elemento le va a proteger que esto no le raya. Cuando este elemento desaparece, cuando este producto cerámico ya desaparece, tenemos que poner nuevamente el producto para seguir protegiendo. Porque es más barato poner un cerámico que reconstruir todo un árabe o un eje de una turbina. ¿Es un producto cerámico? Sí, es un producto cerámico a través de productos de polímeros muy resistentes a la abrasión. A la abrasión. Todos estos productos, como le digo, nosotros distribuimos y por eso es lo que tenemos las aplicaciones que estamos haciendo en las centrales hidroeléctricas. Disculpe, ¿y cómo o sea, obviamente esto, la superficie debería estar libre de óxido, ¿no? Pero ¿cómo se comporta con algo de óxido? O sea, no se puede aplicar
sobre alguna, no le digo una película, no sobre una superficie sin tratamiento, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, con un arenado o un tratamiento de superficie, digamos, comercial, algo bastante simple, ¿cómo se comportaría? Bueno, haciendo un tratamiento en SPC, que es un grado comercial, eso va a tener un comportamiento muy bueno, un comportamiento excelente. Yo aquí, y nosotros hicimos un tratamiento de superficie en SP2, que es una limpieza manual, y luego un SP1, que es una limpieza química, con un solvente, limpiador. Lo limpiamos, lo recubrimos y dio un muy buen resultado. Si usted a eso le hace un arenado, va a tener un mejor resultado todavía. Sí. Voy a mostrarles unos videos para que veamos. Cuando son algunas recomendaciones, algunas conclusiones que, bueno, yo puedo pasarles luego. Disculpe, ¿esto dónde lo comercializan ustedes? Eso lo tenemos nosotros, como le había comentado, yo soy representante de Cialtec, de una empresa italiana, la cual nosotros tenemos los productos. Yo soy acá tenemos la empresa de Ecuador. ¿Dónde está de gente de... ¿Desde dónde están? Yo de Argentina, pero tengo compañeros en Paraguay. Ah, claro, no hay problema. Usted me envía los correos, yo le puedo hacer llegar toda la información, todo lo que tenemos sobre estos productos y sus aplicaciones. Bárbaro. ¿Dónde está el resultado? Aquí tengo algunos videos donde vamos a poder observar algunas cosas que hemos hablado sobre este tema. Por ejemplo, aquí estamos dentro de los roletes de una turbina, que es de Coca-Cola Sinclair. Como pueden ver, ya tenemos desgaste en las agujas, en las terminales de los roletes. Sí, y ha funcionado poco tiempo realmente, así que ya puede imaginarse la cantidad de problemas que existen. Entonces nosotros estuvimos ahí, hicimos el tratamiento con estos productos, obviamente haciendo primero el tratamiento de superficie. Por ejemplo, ahí no puedo hacer un arenado, pero puedo hacer otro tipo de tratamiento de superficie, como un SP3 o a través de un sistema el SP12, que es el sistema a través de martillo neumático, y ya vamos a ver también cómo funciona. Ahí estamos haciendo la descripción visual y luego, después de esto, nosotros hicimos la aplicación de los productos. Buenas. Bueno, esta es la aplicación, la preparación que estábamos haciendo para lo que habíamos visto en los productos del Coca-Cola Sinclair, perdón, del Aguayán, de bolsa central hidroeléctrica, en la cual nosotros estamos haciendo unas pruebas de cuál producto es el que mejor se adhiere, el que mejor resiste a la abrasión. Sí, entonces ahí estamos haciendo las pruebas y van a ver el tipo de tratamiento que es a través de un SP2, pero con una limpieza química para quitar todo lo que son grasas, gomas que están en la superficie. Pero como vuelvo y repito, si usted le da un tratamiento de un granallado comercial, queda mucho mejor, es mucho mejor. Ahí no tiene que hacer la limpieza química, sino solamente el granallado. Sí, bueno, cada producto, como les decía, viene con su componente A, su componente B. Que el componente B siempre es el catalizador, que es el que evapora y saca todos los químicos y deja ya el sólido en la superficie. Nosotros inicialmente ya habíamos hecho una limpieza. Ahí pueden ver un recipiente que es el químico, que yo apliqué un limpiador químico y estamos haciendo la aplicación. Como pueden ver, hay presencia de corrosión, de toda corrosión, está ahí. Ahí estoy haciendo el SP2, que es una limpieza manual a través de un cepillo. Sí. Aplico el desengrasante. Y aplico el paño. A ver, es una prueba, ¿no? Son pruebas de adherencia. Y luego, que pasan las pruebas, obviamente nosotros ya le hemos vendido estos productos bastante a
Central Eléctrica Goián y sobre todo a Mandariaco, que hace poco, o ayer me parece que tengamos un cargamento de productos de estos, para este tipo de tratamientos. Cuando nosotros utilizamos un producto cerámico debemos tener en consideración que la vida de este tipo de productos es rápida, es de 20 minutos a 30 minutos máximo, va a depender de la temperatura en la cual nosotros tenemos en el ambiente. Por ejemplo, los productos que posiblemente se utilizan en la central de agua ya, versus lo que se va a utilizar en Manduriaco, no son iguales. Son los mismos. Estos trabajan en las mismas características de trabajo. Las mismas tienen abrasión. Es para la abrasión, básicamente, todos los productos que utilizamos ahí. Usted me decía también, depende también del ambiente. Bueno, Agoyán es bastante húmedo, y Mandariaco es igual. Las mismas condiciones tienen a ambos lados. Igual el Coca-Cola Sinclair. Pero me parece que para Manduriaco, tú aplicaste un producto más para la función también. Y Agoyán era más para la ablación. Sí, la ablación. Lo Lo que pasa es que en el Agoyán pasa mayor cantidad de sólidos en el agua y tenemos un poquito más de arena en la parte inferior de las turbinas. Entonces tiene un poquito más de ablación. De acuerdo a eso van las fichas técnicas que les puedo dejar posteriormente para que revisen y las verifiquen. Eso lo podemos pasar a sus correos. Ahí estamos haciendo una aplicación de un cerámico líquido, ¿sí? Igual, se hizo la limpieza y se aplicó el producto líquido, también la tenemos el líquido. Y posterior que aplicamos el líquido, aplicamos la pasta para rellenar todos esos huecos y todas esas porosidades que ven ahí. ¿Ahora estamos aplicando la turbina o...? Estamos aplicando un eje de un ¿qué? Un extractor, perdón. Nosotros aplicamos ese producto y luego rellenamos los huecos. Si ahí ya tenemos mayor adherencia. Va a depender también de cada cliente, del uso, de la cantidad de dinero que quiere invertir en su mantenimiento. ¿Qué pasa de agujas? No, por ahí. Hoy hay uno de agujas. Para No, se llama el color de la casa azul es justamente un color para poder yo tener una idea de que todo estoy dando en la superficie o el color es por el producto. El producto viene así, pero hay una cosa que sí, va a depender, pero bien, me olvidaba de algo sobre el tema del recubrimiento, por ejemplo. Cuando yo aplico un recubrimiento en una superficie, utilizo primero el tono que voy a utilizar en la parte baja es un tono, por decirle, plomo. Y luego el tono acabado final es un blanco. Entonces, para diferenciar que estoy haciendo el tratamiento de superficie, estoy aplicando aquí estoy haciendo voy a hacer unas pruebas de martillo de agujas. ¿Sí? ¿Qué es la limpieza SP12 que es con equipos eléctricos? Pero el otro equipo es neumático. En este punto. Ahí mire, ya tengo hecho la limpieza y tengo anclaje por el golpe que voy dando. ¿Sí? Y voy limpiando mi superficie. Ahí le estoy sacando a la calamina que les había hablado. Recuerden que les hablé. Esa es la calamina. Y voy obteniendo mi superficie limpia. Es una herramienta muy buena para poder hacer anclaje. Sí. Gracias, amigo. Ya. Tenía otra. Sí.
Sí, sí, amén. Sí. Bueno, No, te voy a poner para la gente. algo que bueno me estaba olvidando es algo importante. Tengo un área interna, ¿sí? Y un área externa. Sí. Bueno, ese es un trabajo que hicimos en el caracol de la central hidroeléctrica, esa que queda acá abajo, por Nayón. Entonces, miren, ahí lo podía producir ese video, pero lo volamos con el martillo de agujas, todo esto. Y no podía producir contaminación. Ya. En el área interna, yo puedo aplicar un epóxico, ¿no? Un epóxico poliamídico. Ya. Este epóxico, puedo dar del mismo producto, tengo que dar más o menos, dependiendo si voy a almacenar crudos, tengo que dar un espesor de 12 miles. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Qué hago aquí? Aquí hago primero le hago la limpieza y hago la aplicación de 4 miles en primera capa, de un color. La segunda capa puede ser de otro color y la tercera el acabado final que va al color final. O puedo hacer una aplicación aquí que sea de 6 y de 6. ¿Sí? Va a depender de mi máquina, de mi capacidad de la máquina de pintura que tengo. Esto acá, en la parte exterior estamos utilizando y se utiliza en la industria el sistema que se llama tricapa. Son 3 capas. La primera capa es la anticorrosiva, la pintura que le va a proteger, la base que va a proteger, que normalmente es de 2 miles. Sí, pero aquí tengo que tomar en consideración algo. ¿Se acuerdan de los anclajes? Sí. Ya, entonces, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Dice, debes tener un anclaje de 3, según lo que me diga la norma, perdón, la pintura del fabricante. Y yo le estoy dando 2. Entonces yo voy a tener picos desprotegidos, ¿cierto? Y aquí ya va a tener corrosión, entonces tengo que aplicar, dependiendo de esto, aplico 3. Ya. La segunda capa, que es mi protección mecánica, es donde va a resistir los golpes, las caídas, deslizamientos, cosas. Esta va de 4 miles. Siempre. Es mi protección. Y mi acabado final, en mi tercera capa, que es importantísima, es de 2 miles. Esta es la presentación final, el color final que voy a dar, y es la que me va a proteger de los rayos ultravioletas. Si yo no aplico este tipo de recubrimiento así, al final no apliqué el acabado final, que es un poliuretano, ¿sí? Y apliqué solamente hasta aquí. Pasan 6 meses y voy a tener un atizado. ¿Qué es un atizado? Yo paso por mi superficie, la mano, y me sale la pintura ahí. ¿Por qué? Porque no tengo este recubrimiento que me está protegiendo para los rayos ultravioletas. Entonces, estos son los sistemas que se utilizan actualmente para recubrir una área industrial, una tubería, una estructura o un tanque, interna y externa. Eso es, no sé si hay alguna duda, alguna otra pregunta más. Pongan las recomendaciones que quieres hacer. Concluimos que en 10 minutos para irnos a almoço. Bueno, básicamente, si las conclusiones es todo lo que yo les había indicado. Como conclusión importante y definitoria es que todo proceso de tratamiento contra la corrupción no debe ser tomado a la ligera, debe llevarse bajo los factores que estamos conversando, que hablamos sobre el tema de la limpieza. Primero debe mirar
¿qué es lo que voy a hacer? Segundo, preparar la superficie. Pero para preparar la superficie tengo que tener las condiciones necesarias de trabajo. Si no tengo lo que les dije, eso no les va a servir. Tercero, dimensionar el producto que voy a almacenar y de acuerdo a eso ver qué tipo de recubrimiento voy a utilizar. Cuarto, cuando yo hago mis aplicaciones de recubrimiento, tomar en consideración todo lo que les había dicho. Los anclajes, la temperatura ambiente, punto de rocío, todo eso tienen que llevar en consideración. Y tomar siempre en cuenta las medidas que tienen que ser constantes cuando estoy haciendo mi aplicación en la pintura húmeda. Tienen que ser las medidas constantes. Cada cierto tiempo, cada hora tomar medidas para que la pintura vaya siendo totalmente bien distribuida en toda la superficie. Y realmente ahí es donde yo también tengo que tener en consideración los traslapes para no tener los problemas del sonido de luego que nos va a tener menor espesores y los filos, los ángulos, considerar esos temas. Y luego pues ya van los criterios de cada uno como técnicos, como profesionales, verificar algo que es muy importante donde hacemos esos temas de trabajos, los EPPs. Los EPPs son importantísimos, el tema de las mascarillas, los temas de las gafas, los temas de todos los temas de seguridad. Es muy importante esto para no tener problemas de contaminación. Y tomar en consideración que siempre, cada hora deben registrar todo lo que están haciendo. Temperaturas, humedades, medidas, y eso es lo que yo les puedo dar como recomendación y espero que lo que hemos conversado y lo poco que les he podido brindar les sirva de experiencia y de trabajo cuando vaya a ejecutar este tipo de proyectos. Eso es, señores. Gracias. Bueno, personal, Iván, gracias por tu colaboración. Espero que tenha enriquecido um pouco, principalmente na parte de preparação de superfície, que é o que nos interessava, mas o objetivo, personal, era justamente essa, era o que eu queria, era ter para que vocês tenham uma ideia mais general, mais ampla da parte de revestimento. Yo cuando trabajé en bombas, una empresa que revestía la carcasa, no recuerdo si también hacía como el impulsor, creo que las dos se revestían. Sí, ¿Y eso aumenta bastante el espesor o no? Depende, tudo depende do tipo de revestimento que tu queres fazer, tá? Normalmente, tu tem dois tipos de revestimento: revestimento pasta e o tipo líquido. Se tu solamente queres dar uma proteção, tu faz uma pintura normal com uma brocha, não vai alterar em nada o espessor. Pero estamos hablando de espesores muy pequeños, ¿no? Entonces, más o menos en milímetros. É justamente esse ponto que eu queria dizer, por exemplo, estamos falando de miles, de micras, para ter uma ideia, mira, 25 micras, imagina, estamos falando de duas centésimas de milímetro, 100 micras, 1/10 de milímetro, não? O mais seria o quê? Quanto mais? Un mais es igual a 25 micros. Então, mais a 25 micras são espessores. Por eso es que estas son las recomendaciones para al final aquí en la parte interior son 12 miles y en la parte exterior, siempre y cuando dependiendo del anclaje, son 8 miles o 9, dependiendo del anclaje. Y esos son los espesores recomendados para un tanque de petróleo. De nosotros más hemos utilizado estos sistemas. Y eso va a depender, la parte exterior no va a cambiar, la parte interior es donde va a cambiar, porque es el producto que voy a almacenar. Aquí voy a dar menos espesor o más espesor, dependiendo de qué producto voy a almacenar. Ok, listo. Bueno, personal, então, são a la 1. Vamos fazer aqui um break para o almoço e nos vemos a las 2. Como é viernes, me supongo que vão almoçar um pouco mais tranquilo, mais esforçado, essa coisa toda. E, então, nos vemos a las 2. ¿Está bem? ¿Para ustedes? Está bien. Sí, vamos con calma y todo. ¿Ok? Então, nos vemos. Nos vemos a las 2 de la tarde. ¿Hoy? Nos vemos a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. 2. 2.
Tá? Esse material que mostrou aí, tá? Eu estou deixando tudo aqui com Edwin, que é a pessoa que é responsável de estar reunindo, vai reunir todo o material e enviar ao grupo para vocês. Sim. E vou mandar alguns vídeos, algumas coisas. Assim que tudo que vocês necessitarem, toda essa informação, vamos a se ligar para vocês. Ok? Jonas, Nos vemos Jonas, a las 2. Jonas, Oye. ¿podrías dejar el contacto del muchacho o el correo del muchacho también? Ya, ok. Pero es que no es un muchacho, ¿verdad? Gracias por los muchachos. Sí. Verás, hagamos o seguinte. Melhor que vou passar, eu vou mandar aí a foto no grupo de minha tarjeta, sim? Porque te comento que o Iván, ele, a parte, bueno, de estar aqui com o distribuidor, ele me ajuda também muito na parte de América Latina, na parte de revestimento, não? Porque a gente, como indústria, bueno, eu queria separar as coisas, não queria topar muito nesse tema para que não se transformasse em uma coisa comercial. Mas, de todas maneiras, eu trabalho na companhia Cieltec, eu sou, como comentava, eu sou gerente técnico para a América Latina. Caso vocês tenham alguma necessidade de conhecer mais sobre esse produto, eu vou mandar aí meu correio eletrônico, todos vocês me inscrevam e eu lhe hago ligar qualquer informação, uma informação mais ampla de tudo isso. Sim? Dale, perfecto, gracias. Por si acaso. E por si acaso, aproveitando la deixa, já que tu tocou no tema aí, como é viernes, tanto aí Uruguai, Paraguai, Colômbia, Argentina, principalmente, tem um mercado muito potencial. Caso vocês conozcam alguma empresa interessada, nós outros estamos, nesse momento, estou buscando distribuidores para esses países, ok? Por si acaso. Isso é só 2 minutitos de propaganda, nada mais. Comercial. Um comercial não mais, para irmos almoçar. Já, nos vemos a las 2.